llamando a eso, dijimos ya no más, esto no nos sirve, esto no da ningún beneficio, así que señor gobierno, recoja su ejército y póngale otra función, y que no se queden allí pues amontonados simplemente viendo qué pasa y engordando, y no hay ningún resultado, digamos, del mejoramiento de la seguridad en ese territorio. Y la otra situación que hay allá en el Cauca, pues bueno, ya se abrieron, digamos, las mesas de negociación con el gobierno. Pero ¿cómo se abrió primero? Cuando se hace el desalojo, o no, digamos, el desalojo de la fuerza pública se hace de manera respetuosa, hubieron empujones normales, que se da por cejeo, pero no pasó de allí ni garrotiza ni machetera como mostraban en la televisión. Pero el ejército al otro día sí nos asaltó a las 5 de la mañana. ¿Y qué hizo? 23 heridos proporcionó allí en el Cerro de Berlín. 4 heridos prácticamente van a quedar lisiados de por vida. 4 personas van a quedar lisiados de por vida. Entonces uno me pregunta, ¿el ejército protege, respeta los derechos humanos? No, porque ahí nos agredió, nos disparó, nos tiró gases, nos tiró granadas, ¿sí? Como si fuéramos pues terroristas, como dicen ellos. De eso es lo que rechazamos realmente. Y a raíz de eso, el asesinato del compañero indígena en Cardón. Iba caminando a las 5 de la mañana y le pegaron un tiro en la cabeza del ejército. Eso no lo pasaron. No pasaron a su mamá, a sus hijos, a su novia llorando cuando mataron al compañero. O cuando mataron al otro compañero acá en Guasanó. Cuando también se levantaron porque estaban utilizando casas de los civiles y también mataron a otro joven de 22 años. El ejército le pegó otro tiro. Tampoco lo pasaron. Entonces se pregunta uno, la información tiene que ser real y también respetuosa, digamos, de lo que está pasando allá, en contexto de lo que está pasando allá, y no como nos dijeron allá que nosotros estamos haciendo fuego a la guerrilla, que nosotros éramos narcotraficantes, que todos éramos guerrilleros, ¿sí? En ese sentido le hemos dicho al gobierno, nosotros no negamos que algunos indígenas están en la guerrilla, no lo negamos, ¿sí? Pero hemos dicho que el indígena que quiere irse a la guerrilla se tiene que desarticular de la comunidad y arranque y pierde su derecho y su calidad de indígena. Ya pasa a ser de allá, de ese grupo armado. Y si se va para el ejército, igualmente, pierde su calidad de derecho indígena y se va para adentro y ya queda pues allá en el ejército. Eso es lo que vamos a decir, la posición que hemos planteado frente al tema del conflicto armado. Y otra situación que hay, digamos, con el tema del gobierno, bueno, iniciamos, como les decía, el diálogo con el gobierno. Sabemos que no va a haber mucho avance, porque la posición del gobierno es de que es fortalecer la fuerza pública en el departamento del Cauca, aumentar el pie de fuerza, ya lo hicieron, van 8.000 hombres más, o sea, de los 15.000 que habían, pues llegan 8.000, serían 22.000 soldados, que ya habían 23.000 soldados que ya habían ahí en el norte del Cauca. Pues no sé qué vamos a hacer con tantos soldados, no sé cuál va a ser nuestra situación, ¿sí? Y nos decíamos, bueno, ustedes, decíamos al ministro, al ministro de Defensa, bueno, ustedes, ¿por qué en vez de mandar más soldados no nos mandan escuelas? No nos mandan puestos de salud, no nos mandan mejoramiento de vías, no nos hacen los puentes, no nos compran más tierra, en vez de mandarnos más soldados, ¿no? Que esa es la política del gobierno, ¿sí? Y esto nos trae más preocupación porque vemos que no hay una voluntad política, ¿sí? De dar una salida negociada o buscar una salida integral al problema, ¿sí? Esa es una cosa. Y lo tercero que hay aquí con el gobierno es que decimos, bueno, nos levantamos a reclamar nuestros derechos, el respeto de nuestra casa, que es el territorio, y el ejército y la policía y la fiscalía lo que nos van es a meter a la cárcel. Van a judicializarnos por reclamar y defender nuestro territorio. Y la estigmatización también, el señalamiento. Ya tenemos alrededor de 100 compañeros amenazados directamente allá en el territorio. Y eso nos pone una situación muy compleja, muy compleja. Y por eso le hemos dicho, hacemos un llamado a todo Colombia. Tenemos que decir que se acabe la guerra. Construyamos camino de paz, de convivencia, de reconciliación. No hay otro. Porque la guerra no construye, destruye, mata, acaba con la vida. Y realmente la guerra es un negocio. Porque ahí los que se benefician son los señores de la guerra, los que fabrican los fusiles, los que fabrican las bombas, los que fabrican todos los armamentos, a ese armamento bélico. Mientras que nosotros nos niegan los derechos a existir,
nos niegan el derecho a soñar y nos niegan el derecho al desarrollo de nuestra cultura, al desarrollo de nuestros planes de vida. Desde ese aspecto venimos caminando la palabra y venimos diciendo, bueno, los demás colombianos tienen que entender esto. No es un problema de los indios, no es un problema del Cauca, es un problema de Colombia. Y si uno revisa en Colombia, en todas las regiones del país, muchas regiones del país están siendo entregadas a las multinacionales. Antioquia, por ejemplo, uno ve las estadísticas que muestra el Ministerio de Minas. Antioquia es uno de los departamentos con más concesiones mineras en el país, ¿sí? Con mayor desplazamiento en el país, con índices de mayor violencia en el país. Nosotros decíamos hace 10 años, no, eso es Antioquia, ya nos llegó allá, y ya están las multinacionales allá, ¿sí? Entonces ahora yo creo que tenemos que empezar a crear unas condiciones de defender el territorio, de defender la soberanía y decirle a los actores armados, ¿sí? No más guerra, y decirle a las multinacionales que tienen que respetar los territorios indígenas, campesinos y afro, el tema de sacar los recursos naturales no es el camino. Hoy, mira, acaba de pasar la cumbre del Río en Brasil, y ¿con qué quedamos? Quedamos que el negocio verde es el camino. ¿Sí? O sea que todo el tema del cambio climático, todo el tema de la contaminación y todo lo que está pasando digamos, del desequilibrio de la tierra es por culpa de ¿qué? Del consumismo, del saqueo, de la explotación, del asesinato de la madre tierra. O sea que los culpables en primer lugar son las grandes potencias, son las grandes multinacionales, y de ahí pues vamos nosotros, porque al final también estamos pegados y estamos dependientes del consumismo, del facilismo, de todo lo que nos trae en este momento la globalización. Entonces tenemos que entrar en una etapa de conciencia, ¿sí? De conciencia, porque así como vamos, pues estamos condenados nosotros mismos a acabar lo que tenemos hoy como espacio de vida, que es la Tierra, que es el planeta. Esa debe ser una de las reflexiones profundas que tenemos que hacer en la vida. Todo no es, en esta vida todo no puede ser plata, no puede ser riqueza, no puede ser bienes materiales. Hay bienes espirituales, también hay bienes, digamos, de compartir, de construir, de soñar, ¿sí? De vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra. O sea que si desde este espacio comenzaremos a ser sensibles, comenzaremos a ser humanos, comenzaremos a ser solidarios, comenzaremos a ser recíprocos y comenzaremos a cuidar la vida y a cuidar y a querer la madre tierra. Eso es, digamos, lo que venimos planteando desde allá. Pues esperamos de que no sea una cosa o una propuesta, digamos, desenfocada, que no sea una cosa ya de unos cuatro o un puñado de indios, sino que sea una propuesta que recoja, que llame a nosotros y otras a que tenemos que sumarnos, a que tenemos que unirnos y a decirle a estos actores ya no más. Eso es lo que hemos venido a plantear aquí, y bueno, pues yo dejo allí si hay algunas preguntas, si hay algún cuestionamiento, pues aquí estoy en lo que pueda para responder y aclarar. Gracias. Muchas gracias, compañero Rafael. Estoy hasta sin palabras, demasiado doloroso. Nos acaban de informar que la guerrilla de la FARC quemó 15 tambos del pueblo en Vera, en Jaiquirazabi, el día de ayer y nosotros aquí en Foros. Pero bueno, algo haremos. Una denuncia pública, que sepan que mientras en Medellín no sucede mayor cosa, nuestras comunidades indígenas siguen desafortunadamente siendo víctimas de este conflicto. Pasamos al espacio de las preguntas. Si hay alguna intervención, también está el micrófono abierto. Buenos días. Luis Fernando Yauricoma, compañero de ustedes de la Universidad de Derecho. A ver si de pronto me gradúo en estos días. Entonces, compañeros, nosotros que hemos trabajado en el Cabildo Indígena Chicarigua hemos asumido muchas responsabilidades sociales, entre ellas la de los estudiantes universitarios, donde hemos podido, sin recurso alguno,
algunos avances y alguna relación con las comunidades de origen. Pues les cuento, y Rafael, que lo conozco hace rato y que creo que voy a aprender mucho más y espero ir por allá por la comunidad de ustedes, es decirles que actualmente en Medellín hay una cantidad de desplazados. Ayer nomás estuvimos en un proceso de 2 familias, número total de 13 personas, entre niños y mayores. Tenemos un desplazamiento masivo que lo cogimos hace como un mes, 2 meses, de 37 personas por un desplazamiento interno dentro de la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín no es ajena a la problemática de los desplazamientos, la problemática de la guerra, el desempleo, la falta de oportunidades se está dando en Medellín, en la cual simplemente tienen 2 opciones los jóvenes: o se van al centro a correrles al espacio público con una carreta de mangos o de aguacates a poder rebuscarse la vida, o sencillamente ser parte de los actores armados que no. Y los indígenas no están ajenos a ellos, porque no han habido políticas públicas para la atención. Hoy nos encontramos, Rafael, en el municipio de Medellín, la no existencia de un enfoque diferencial para las comunidades indígenas, para las rutas de atención para los desplazados y diferentes circunstancias. Hoy dejaría eso en el escenario para los estudiantes, que sin embargo las guerras que se están dando allá, como las expusieron anteriormente los compañeros, a nosotros los indígenas también nos están afectando en la ciudad. Ya nos han matado compañeros indígenas también dentro de la ciudad, se han hecho, y simplemente la noticia sale facilista: es que era guerrillero, era paramilitar, era el combo, pasó por las fronteras invisibles y todas las circunstancias, y todo eso está pasando como también hay una problemática en el Cerro Careperro, donde el año pasado llevan como 4 muertos en esa situación por las multinacionales que se querían acoger. Hay sectores de las poblaciones indígenas que no existe nada es nada, simplemente los actores ilegales armados, donde efectivamente ejercen un control, donde ahí no hay ninguna presencia del Estado. Entonces, guerrilleros, pues eso es lo que dice la noticia. ¿Cómo busca usted defender su propia casa cuando siente un atentado, cuando siente un riesgo? Es difícil. Te cuento que ahorita vemos más de 3.400 indígenas en la ciudad de Medellín, y eso subiendo ya otra vez el margen por el desplazamiento forzado que está actualmente sucediendo en el escenario de toda esta violencia que se está dando. Simplemente era para darles comentarios e información, y lo que acaba de decir el compañero es cierto. Están yendo ya por los territorios de las comunidades, por los macroproyectos, llámense en vías, otros dirán, entonces ustedes están en contra del proceso o del desarrollo de los macroproyectos que presentan el departamento, todas las circunstancias, ¿no? Y no solamente están los paramilitares, no solamente está la guerrilla, no solamente está el ejército, también están los políticos en esa situación, porque también tienen prebendas y contrataciones con respecto a eso, donde les dejan una área financiera significativa. Entonces ahí nos cuestionan siempre nosotros los indígenas como en la parte pública, sin ver el escenario contextualizado de la ciudad y de lo que pasa en los pueblos de origen. Yo agradezco a los compañeros por habernos pasado esa invitación a escuchar esa contextualización del Cauca. A mí me han llamado a decir pues algo frente a eso sobre el argumentativo. Yo creo que los únicos indicados son los compañeros que ya están allí, y he sido sumamente respetuoso en cuanto a definir esa situación. Ahorita vengo discutiendo con un abogado precisamente que decía que el Estado social de derecho delimita unos criterios, bueno, todo lo que hablan los abogados. Yo soy abogado, pero efectivamente yo creo que hay que tener también conciencia social, y la universidad eso le enseña a uno desde muchos procesos. Agradezco la invitación, compañeros, muy buena la iniciativa. Espero que esto les sirva también en el futuro de sus procesos académicos. Muchas gracias. Otras intervenciones, el compañero
la compañera y por acá adelante. Muy buenos días a todos. Yo quería hacer pues énfasis en un punto, pero primero voy a mencionar unas situaciones antes de dar. Lo primero es mostrar pues la sorpresa frente a las luchas del pueblo indígena, ¿cierto? Porque no son en lo fundamental el pueblo más oprimido del mundo y mucho menos de Colombia. Sabemos que en Colombia los índices, pues, el índice oficial muestra que alrededor de 22 millones de personas son pobres, pero de un modo pues, muy sorprendente los que, y el pueblo lucha en general, pero unas luchas muy notables son las de los indígenas, lo cual pues aboca a muchas personas a la lucha política, que es absolutamente necesario y urgente en un país pues como al que nosotros asistimos. Lo segundo es que no podemos exhortarlos a todos nosotros, bueno, gran parte universitarios y gran parte pues habitantes del planeta, que la guerra no se puede acabar pensándola dentro del marco de este sistema. Es decir, la guerra es algo inherente al sistema y a los sistemas que hemos venido asistiendo hace más o menos 10.000 años, lo cual pues es compatible con el surgimiento de la propiedad privada, y ahí para pues el sistema esclavista, feudalista, capitalista, etc. La guerra es inherente al punto de vista en el que los sistemas que hemos asistido de 10.000 años para acá actúan, ¿cierto? Es decir, hay una inherencia ahí. Entonces no podemos ser tan cándidos de pensar que viviendo dentro de un sistema como este podamos alcanzar paz. Obviamente el sistema nos engaña y crea situaciones de foco, por ejemplo los países nórdicos y parte de Europa occidental y de la América del Norte, pues crea efectos de foco, es decir, parte en que hay una relativa calma, pero es relativa porque los ejércitos de esos países no actúan precisamente en esos países, sino por acá. Entonces, ellos siembran guerra en el 70% del planeta y ellos viven en paz. Esa es la lógica del sistema capitalista. Un tercer punto y que me parece muy importante también tener en cuenta, que es que todos, en todo momento, estamos en contradicción con el sistema, todos, incluyendo los capitalistas. Por ejemplo, la explotación minera es para, en parte, por ejemplo, la explotación minera para la extracción de oro es para darle un sustento material al dinero, y porque el 70% del dinero es digital, es decir, no existe, no está en ninguna parte, solamente son dígitos de 1 y 0. Es decir, las mismas lógicas del sistema ponen en jaque a los mismos que crean el sistema. Entonces, esa contradicción constante entre el sistema y las personas que viven en él es la que genera toda esta confusión, que no nos deja, pues, que nos pone en una coyuntura histórica. O sea, no se trata del pueblo indígena, ni de los afros, ni de los mestizos, ni de los criollos, ni los blancos, ni nadie, sino de toda la humanidad en su conjunto, como especie, porque fácilmente hay condiciones objetivas para una extinción en masa y no necesariamente por meteoritos. El cuarto punto es que en ese orden de ideas, si lo vemos de esa manera, de una manera sistemática, científica, podemos entonces concluir que términos como la democracia, como invertir más en educación, por ejemplo Suiza, Suecia, Alemania, Francia invierten mucho en educación y claro, tienen efectos de foco, ellos están bien, pero ¿dónde están los aviones franceses? No están bombardeando a Libia. ¿Dónde están los aviones de Estados Unidos?
¿Dónde están los tanques de guerra de los que invierten en educación y los que hacen aceleradores de partículas